Listo, muy bien. Entonces, iniciemos el repaso. Muy bien. Pregunta número 1, ¿sí? Señale las afirmaciones verdaderas según Comte. Estuvimos viendo filosofía del siglo XIX. Recuerden, sí, positivismo. Ahora sí. Muy bien. Listo. Pregunta número 1. Señale las afirmaciones verdaderas según Comte. ¿Ok? Según Comte, positivismo. Veamos. Número 1. Planteó la unidad de la humanidad frente al individualismo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Así es. 2. El positivismo tiene dos niveles, uno teórico y uno sentimental. ¿Verdadero o falso? Acuérdense con Comte, ¿sí? Hablábamos de la filosofía positivista, esta corriente filosófica, y por otro lado también hablábamos de una religión positiva basada en el amor. Verdadero. Número 3. Desarrolló una introducción a la crítica de la economía política. A ver, Comte desarrolla una crítica a la economía política. Claro, ahí falso. Así es. Uy, disculpen, ahí sí falso. Muy bien. Karl Marx es quien va a formular una crítica de la filosofía política. Muy bien, la clave aquí es la letra D, dialéctica. Muy bien. 2. Marque las opciones correctas según Marx. ¿Ok? Número 1. La estructura económica está determinada por la superestructura, ¿verdadero o falso? La estructura económica está determinada por la superestructura. Acuérdense que con Marx habíamos comprendido la sociedad a partir de dos instancias, ¿no? Entonces teníamos la infraestructura y la superestructura, ¿cierto? La infraestructura es el ser social, es lo económico, es lo material, ¿no? Es la estructura económica. Ahora, luego teníamos la superestructura, que es el ámbito de las ideas, de la ideología, del Estado. Entonces, la estructura económica está determinada por la superestructura. Falso, así es, todo lo contrario, ¿no? La superestructura está determinada por la infraestructura, por lo económico, ¿no? Sería al revés en la afirmación 1. Vamos con la 2. La estructura económica satisface las necesidades de la sociedad. La estructura económica satisface las necesidades de la sociedad, ¿verdadero o falso? A ver, ¿la estructura económica no satisface las necesidades de la sociedad entonces? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estructura económica? Hablamos de economía, hablamos de relaciones entre fuerzas laborales, ¿no? Entonces, la estructura económica sí, la economía sí satisface las necesidades vitales de la sociedad, ¿sí? Verdadero. Y la 3, la superestructura ideológica son las ideas que definen la realidad. La superestructura ideológica son las ideas que definen, puesto que las ideas nos dan definiciones, ¿no? Que definen la realidad, verdadero o falso. Número 3, sí, verdadero. Ajá, muy bien, Sandra. Listo, entonces aquí tenemos, marque las opciones correctas según Marx, solamente la segunda y tercera afirmación. Número 3, Comte tuvo el propósito de, para mejorar la condición humana, alcanzando, Comte tuvo el propósito de superar las contradicciones, reconciliar a los hombres, reorganizar la sociedad, destruir el capitalismo o destruir la ignorancia. ¿Cuál sería la clave en la número 3? A ver, Comte tuvo el propósito de destruir la ignorancia. Comte vivía en una sociedad francesa fragmentada durante el siglo XIX, ¿no? Así es, muy bien. Me dicen la letra D. Comte tuvo el propósito de destruir el capitalismo. A ver, cuando hablamos de Comte, hablamos de positivismo, ¿no? Y cuando hablamos de positivismo, ¿sí?
todavía no entramos al concepto de capitalismo en Comte, es con Marx, con quien vamos a poder ver una crítica a la economía política de su época al capitalismo. Así es, muy bien, Alexander nos dice la letra C, reorganizar la sociedad para mejorar la condición humana alcanzando el progreso. Un concepto inherente, un concepto presente, ¿no? Dentro de la filosofía positivista de Comte, el concepto de progreso, la ley de los tres estadios, ¿no? Los tres momentos, teológico, metafísico y positivo. Número 4, para Marx, imponen un conjunto de ideas que permiten la reproducción de, cuando hablamos de conjunto de ideas, a ver, ¿cuál sería la clave para la número 4? Para Marx, imponen un conjunto de ideas, las relaciones económicas, la superestructura ideológica, los proletarios industriales, las relaciones económicas o la clase proletaria. Imponen un conjunto de ideas. Acuérdense que, ¿en qué consistía el materialismo histórico de Marx? El ser social determina la conciencia, la infraestructura determina la superestructura, ¿no? ¿Qué es la superestructura? Son las ideas. Entonces las ideas están determinadas ¿por qué? Por la infraestructura, por lo económico, ¿cierto? A ver, veamos la E. Para Marx, la clase proletaria imponen un conjunto de ideas que permiten la reproducción de la oligarquía feudal. Ahora, cuando hablamos de la oligarquía feudal, hablamos de un periodo histórico anterior, ¿no? O por lo menos paralelo y ya desapareciendo, ¿no? Porque el fenómeno del proletariado es posterior, ¿no? Tiene que ver con la sociedad industrializada. Entonces, la letra E tendría un problema ahí de coherencia histórica, ¿no? Así es, muy bien, Eric. Para Marx, las relaciones económicas imponen un conjunto de ideas, ¿no? Que permiten la reproducción de la sociedad. La infraestructura determina la superestructura. Las relaciones económicas determinan las ideas, orientan las ideas. 5. Marque la opción correcta según Comte. Veamos. El positivismo descarta la clasificación de las ciencias, ¿verdadero o falso? ¿Cuál sería la clave ahí? ¿Descarta la clasificación de las ciencias? Falso. Así es, muy bien, Sandra. B. ¿Existe un orden democrático entre los saberes? A ver, ¿cuál sería la clave para la número 5? A ver, veamos la D. La sociología es la ciencia más particular y compleja. Así es. No es la más importante. Acuérdense cuál es el otro nombre de la sociología fundada por, bueno, se habla de Saint-Simon y también de Comte, ¿no? El otro nombre para la sociología, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Fisiología. Muy bien, Gabriel. Física social. Así es, física social. Excelente. Muy bien. Que tiene el aspecto dinámico, que es el progreso, y el orden, ¿no? Perdón, el aspecto dinámico, que es el progreso, y el aspecto estático, que es el orden, ¿no? Física social. Muy bien. Listo. Entonces la sociología está está en el punto cúspide, ¿no? de las ciencias. En la base tenemos a la matemática, en la cúspide tenemos a la sociología, ¿no? Y en el interín tenemos a la astronomía, a la biología, ¿no? A la química. Entonces la sociología es la más compleja porque depende de las investigaciones de las ciencias que le preceden, ¿no? Es la más compleja, no la más importante. 6. Según Marx, la alienación es la... Hablamos de un proceso de alienación. ¿Qué es la alienación? ¿No? Apropiación del valor por el capital, transformación de la naturaleza, lucha de clases por la plusvalía, extrañamiento del trabajo o relación entre economía y política. Alienación, ¿sí? Alienación, volverse otro, perder la esencia. Marx nos habla de una alienación del trabajo porque el producto, el resultado del trabajo del proletariado, finalmente no le pertenece, puesto que es una mercancía que está destinada a ser intercambiada por dinero, ¿no? Y además no solamente el producto, el trabajo se aliena, sino que también el trabajador, la clase trabajadora se aliena. ¿Por qué? Porque también vende su tiempo, vende su fuerza de trabajo, ¿no?
Entonces hay una doble alienación. Alienación del producto del proceso laboral, que no le pertenece finalmente al productor, y un proceso de alienación, volverse otro, perder la esencia por parte del trabajador, de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque se mercantiliza, ¿no? Le dedica toda su vida a producir un objeto que finalmente no le pertenece y se convierte de alguna u otra forma el trabajador, la trabajadora, en una mercancía también, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave ahí? Así es, extrañamiento del trabajo, volverse otro, ajeno, ¿no? 7. Según Marx, al feudalismo le sigue. Así es, muy bien, el capitalismo. Cuando hablamos de una filosofía de la historia en Marx, ¿no? ¿Está bien? Miguel, mercantilismo. Yo creo que el mercantilismo no es una fase histórica, ¿no? A ver, en la 6, ¿por qué no podría ser la B? Transformación de la naturaleza. Ah, porque el trabajo es la transformación de la naturaleza, Gabriel. O sea, para Marx, la esencia del ser humano es el trabajo. Nos realizamos por medio del trabajo, pero no necesariamente por medio de un trabajo obrero industrializado en el que el producto de nuestro trabajo no nos pertenece, no, sino que el ser humano necesita trabajar para realizar su esencia, para realizarse, ¿no? Para realizarse. Y el trabajo es precisamente la acción de transformar la naturaleza. ¿Quién transforma la naturaleza? El obrero, ¿no? Por eso es que también se dice que la conciencia del amo, porque, bueno, esto ya es con Hegel, ¿no? Hegel nos habla de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Pero sin ir muy lejos, para Marx el trabajo es la transformación de la naturaleza, ¿sí? Y la esencia del ser humano es el trabajo. ¿Ok? Ok, pero en orden cronológico el mercantilismo está después, feudalismo. ¿Qué entendemos por mercantilismo, no? Hablamos de mercado, ¿no? De un mercado ya planteado, de un libre mercado internacional, por ejemplo. Ahí tendríamos que hablar de capitalismo, ¿no? Claro, porque aquí Marx nos está hablando, en primer lugar, de un comunismo primitivo, ¿no? José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, plantea que el imperio incaico correspondería a esa fase de comunismo primitivo planteada por la filosofía de la historia de Marx. Pero luego del comunismo primitivo entramos al esclavismo, ¿no? En donde hay una diferencia entre personas libres, personas no libres, ¿no? No hay libertad, no hay igualdad. Luego entramos a la fase del feudalismo, ¿no? En donde no hay todavía un mercado amplio, libre, globalizado, industrializado, ¿sí? Sino que hay sobre todo una relación de servidumbre, de servidumbre, ¿ok? Entre amo entre esclavo y amo, ¿no? Luego entramos al capitalismo, ¿no? Que es la época, el momento histórico en el que somos libres e iguales solo en tanto realizamos actividades mercantiles, ¿no? Solo en el mercado podemos ser libres e iguales, ¿no? Y luego estaría la fase del comunismo en el que no habría propiedad privada, no habría propiedad privada, no habría por lo tanto lucha de clases, lucha de intereses contrarios, no antagónicos, y habría una redistribución de la riqueza, ¿no? Justo, a propósito, ok, listo, continuemos, pero están perfectos sus comentarios, son muy, muy pertinentes, ¿sí? 8. Para Marx, el comunismo implica el fin de... Excelente, así es, del Estado y la propiedad. Muy bien. Miguel, plusvalía. Acuérdense que la plusvalía, ¿qué es la plusvalía? La plusvalía es, en términos económicos, la ganancia, más que el excedente económico, así es, el trabajo no remunerado, así es, Sergio. Es el trabajo no remunerado, es la cantidad de tiempo, porque Marx encuentra que el secreto de la economía capitalista es el valor, ¿no? ¿Y cómo se genera el valor? No pagándole a la clase trabajadora el tiempo extra,
¿no? En el que está produciendo más mercancías, ¿no? Entonces la plusvalía es la ganancia del capitalista basada a partir de Marx, basada en un robo, ¿no? Basada en el trabajo no remunerado, no pagado, ¿no? A la clase obrera. 9. El positivismo de Comte se caracteriza por, seguimos en filosofía del siglo XIX, el positivismo de Comte se caracteriza por, creer en el progreso de la ciencia y la sociedad, desvincular a la sociología de la religión positiva, privilegiar a la matemática dentro de las ciencia, dice, tomar al amor por base y al orden por principio, o tomar a la metafísica como un saber positivo. Wow. Mucha mezcla de información, ¿no? Exactamente, Fiorella, muy bien. Creer en el progreso de la ciencia y la sociedad. El progreso de la sociedad como un proceso científico e histórico, ¿no? Y muchas de estas ideas prevalecen en nuestra forma de comprender la realidad, el progreso y la sociedad en pleno siglo XXI. Y última pregunta, pregunta décima. Marque la opción correcta de acuerdo con Comte. Veamos. 1. Comte sostiene que el progreso científico es contrario al de la sociedad. ¿Esto es verdadero o falso al decir de Comte? Comte sostiene que el progreso científico es contrario al de la sociedad, no, es más bien necesario. Así es. Veamos. 2. La clasificación de las ciencias implica un orden jerárquico de los saberes. ¿Verdadero o falso? Verdadero, en tanto que consideramos que la sociología es la ciencia más compleja. ¿Okay? Vamos con la 3. La religión de la humanidad busca que cada persona ame a su prójimo, a su próximo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, y la clave sería, como han mencionado Sandra, ¿sí? Y Eric, ¿ok? Muy bien. Y Nicole también, la clave es la letra B. Muy bien, listo. Entonces, habiendo revisado un poco algunos temas de la semana anterior, filosofía del siglo XIX, Comte, positivismo con Comte, y Marx, algunas ideas, el trabajo alienado, la plusvalía, el materialismo histórico, la filosofía de la historia. Ahora hablaremos del siglo XX, ¿sí? Si no hay más preguntas, hablaremos entonces de filosofía del siglo XX, ¿sí? Muy bien. Hablaremos entonces de Martin Heidegger y Friedrich Nietzsche. Muy bien, sí se está viendo. No sé por qué dice semana 2. Muy bien, ahora sí. Ok, hablaremos de Nietzsche en primer lugar, ¿sí? Filosofía del siglo XX. Bueno, Nietzsche muere en 1900, exactamente, ¿no? Vamos a ver cómo Nietzsche propone una crítica a la cultura occidental y rastrea, ¿sí? Hace una genealogía de la moral, es decir, va a buscar los orígenes de nuestros comportamientos, nuestras moralidades. Nietzsche va a detectar, con ese ojo psicoanalítico, ¿no? Que existen dos tipos de moralidades, dos tipos de morales, ¿no? ¿Qué es moral? ¿Cuándo una persona es moral? Cuando posee conciencia, cuando es libre y cuando es responsable de sus actos. Nietzsche va a arrastrar un poco la genealogía de la moral, el origen de nuestros deseos, de nuestros comportamientos, ¿no? Y también hablaremos del existencialismo, una corriente filosófica desarrollada en Alemania. Hablaremos también de algunos conceptos desarrollados por el existencialismo francés con Jean-Paul Sartre, en donde la existencia adquiere una importancia sin precedentes, ¿no? Debido, debido sobre todo a la coyuntura, a las dos guerras mundiales que van a experimentar países europeos durante la primera mitad del siglo XX. Hablaremos también de Martin Heidegger, ¿sí? Filósofo alemán del siglo XX, quien nos va a plantear una ontología existencial. ¿Se acuerdan de la ontología? Que era ontología, ontos,
del griego ontos. ¿Se acuerdan por ahí? Pueden activar sus micrófonos si desean. El ser, ¿cierto? El ser. Entonces Heidegger nos propone volver a preguntarnos por el sentido del ser, porque para Heidegger la pregunta por el ser ha caído en el olvido, hemos dejado de preguntarnos por el ser, ¿no? Y deberíamos de alguna forma retomar este camino trazado por Parménides, ¿no? Preguntarnos por el ser, ¿okay? Pero es una ontología existencial. ¿Quién se pregunta por el ser? El ser humano, en pleno siglo XX. Ok, hablaremos de Friedrich Nietzsche, ¿sí? Como les había mencionado, filósofo alemán. Él va a ser un asiduo lector del filósofo también alemán Arthur Schopenhauer y va a estar muy interesado Nietzsche en el concepto de voluntad. Ahora, por eso es que asociamos a este pensador el voluntarismo. ¿Qué es la voluntad? Podemos asociarla con el deseo, ¿no? Nietzsche específicamente nos habla de una voluntad de poder. Podemos hablar de una voluntad de vivir, ¿no? Pero Nietzsche nos habla específicamente de una voluntad de poder, ¿sí? Otros términos relacionados a la filosofía nietzscheana, vitalismo. ¿Por qué? Porque la filosofía de Nietzsche apuesta por la vida, por comprender la vida tal cual es, la vida como lucha, como irracional, ¿sí? Como injusta de repente, como incierta, pero que sin embargo debemos reafirmarnos en la vida y descartar toda posibilidad de mundos post-mortem, ¿no? De promesas que vayan más allá de la vida en la Tierra, ¿no? De la vida aquí y ahora. También se relaciona con él el concepto de irracionalismo, ¿no? Precisamente por comprender que la vida no hay una racionalidad intrínseca al desarrollo histórico, como hemos visto en Hegel, por ejemplo, ¿no? Para Hegel sí, hay una racionalidad implícita, una racionalidad universal implícita, ¿no? Para Heráclito también hay un logos. Para Nietzsche la vida es irracional, es incierta, pero el ser humano debe afirmarse, reafirmarse en esta realidad. Como les había mencionado, Nietzsche elabora una crítica radical al pensamiento occidental europeo, sobre todo a los valores morales del judeocristianismo y de la metafísica. Para Nietzsche, la moralidad que difunde y ha difundido el judeocristianismo es una moralidad del siervo, la moralidad del esclavo, ¿no? De quien procura encontrar justicia fuera de este tiempo, fuera de este espacio, ¿no? En algún paraíso hipotético, ¿no? Entonces, Nietzsche va a denunciar, de alguna manera señalar, indicar, ¿no? Esta huida, este escape, ¿no? Y estos nuevos refugios que nos han distanciado de la vida, ¿no? Hemos apostado por la razón y hemos despreciado al cuerpo, ¿no? Y esto debido a que, sobre todo, los valores morales difundidos por el judeocristianismo y por la metafísica, porque para Nietzsche la decadencia de Occidente, cuando hablamos de la decadencia de Occidente, hablamos de la decadencia de Europa, de la cultura europea, ¿no? Y de la cultura europea en tanto que produce un mundo supraterrenal, ¿no? Entonces, Nietzsche rastrea esto desde la filosofía racional de Sócrates, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sócrates muere en el 399 a.C., bebiendo la cicuta. ¿Por qué preferir la muerte y así cumplir con los decretos de la Atenas del siglo XV? ¿No? ¿Por qué morir ¿por qué preferir morir a desobedecer la ley? ¿No? En el caso de Sócrates, ¿no? Entonces, esta huida, esta escapatoria, este rechazo del cuerpo, ¿no? En favor de lo racional, de las ideas, Nietzsche lo detecta desde la filosofía socrática, con ese socrático-platónica, ¿no? Porque Sócrates no nos deja ningún escrito, pero ya encontramos esto patente en el pitagorismo de Platón y la doctrina de las ideas, ¿no? La creencia en la reencarnación, ¿no? El mundo de las ideas, el dualismo ontológico, ¿no? El mundo de las ideas por encima de,
¿no? O es esencial con respecto a la contingencia del mundo material, múltiple, temporal, ¿no? Algunas obras de Nietzsche, Nacimiento de la tragedia, muy importante, porque Nietzsche no solamente es un filósofo, sino que es filólogo, es decir, estudia las lenguas antiguas, pero las lenguas antiguas dentro de sus marcos culturales. Nietzsche va a estudiar sobre todo el griego clásico, y para ello va a tener que comprender todos los ámbitos alrededor de la lengua griega, ¿no? Y es por ello que él también va a investigar un poco el surgimiento de este fenómeno de la tragedia, ¿no? Del teatro, de los ditirambos, de la música, sobre todo, que va a ser muy importante en la vida de Nietzsche. Humano, demasiado humano, la Gaia Ciencia o la ciencia feliz, así hablaba Zaratustra, más allá del bien y del mal, en donde va a afirmar la muerte de Dios, ¿no? Dios ha muerto, el hombre lo ha asesinado. ¿En qué sentido? ¿Qué significa decir que Dios ha muerto? Anunciar la muerte de Dios es para Nietzsche anunciar la muerte o el fin de una perspectiva, de una mentalidad. ¿Cuál es esta mentalidad que acaba? Aquella que crea mundos más allá de la realidad compartida, ¿no? Entonces, con Nietzsche, cuando hablamos de la muerte de Dios, hablamos de la inexistencia, el rechazo a toda idea trascendental, ¿no? A todo concepto que vaya más allá, a todo concepto metafísico que procure dar sentido a esta vida, ¿no? Despreciando esta vida, ¿no? Entonces, eso es lo que significa un poco la muerte de Dios, ¿no? No la muerte de una entidad personal con determinados atributos, ¿no? Como solemos concebir al Dios católico, por ejemplo, quizá. Sino, hablamos de el fin de una época, el fin de una mentalidad, el rechazo a la huida, ¿no? A la creación de conceptos que excedan el mundo en el que vivimos. O caso de los ídolos, el anticristo y la voluntad de poder, ¿no? Entonces, Nietzsche hace una genealogía de la moral, ¿no? Hace un rastreo de estos comportamientos, porque para Nietzsche existen, en la cultura occidental, existen dos tipos de espíritu, dos tipos de moralidades, dos tipos de comportamientos, ¿no? Y él se ayuda de las imágenes mitológicas de Apolo y Dioniso. Apolo, ¿sí? En la mitología griega, acuérdense que les había mencionado que es filólogo, que está estudiando no solamente, se está estudiando la cultura griega, ¿no? Clásica. Entonces, Apolo representa al orden, ¿sí? Al día, a la luz, a la racionalidad, a lo fenoménico, ¿no? A lo tangible. Podríamos decirlo en términos kantianos, a lo positivo, ¿no? Por otro lado, tenemos a Dioniso. Dioniso es el dios del éxtasis, el dios del ditirambo, el dios del ritual, ¿no? Entonces, lo dionisiaco, el espíritu dionisiaco, no representa ya la racionalidad, el orden, los límites, sino el flujo continuo de la vida, lo dinámico, ¿no? Lo ilimitado, el deseo, la voluntad irracional, los instintos, el cuerpo, ¿no? Finalmente. Entonces, Nietzsche lo que hace, y ahora en el siglo XX que vivimos sobre todo una época en donde al parecer estamos reflexionando sobre la importancia del cuerpo, de la salud, de la ecología, ¿no? Entendernos como seres humanos parte de un todo, ¿no? Y abandonar un poco este esquema cartesiano de sujeto-objeto, ¿no? Muy bien, entonces Nietzsche cuestiona el espíritu apolíneo y defiende el espíritu dionisiaco. Nietzsche cuestiona esa racionalidad creadora de mundos supraterrenales y aboga por la realidad instantánea, inmediata del cuerpo y sus deseos, por lo dionisiaco. Entonces, el espíritu dionisiaco es el espíritu de la vida, ¿no? Por eso hablamos cuando hablamos de Nietzsche, hablamos de vitalismo, ¿no? Apostar por el deseo, por lo corporal. Mientras que lo apolíneo, ¿no? Desde Sócrates, Platón, hasta el el platonismo, hasta el judeocristianismo posterior, habían
habían apostado por una mentalidad que castrara todos esos deseos de alguna forma, ¿no? Que despreciara la realidad del cuerpo a favor de una búsqueda por la santidad, por la pureza, ¿no? Las vírgenes inmaculadas, ¿no? Ok, crítica a la cultura occidental, justo lo que les estaba mencionando. Entonces Nietzsche va a rastrear esto desde el periodo socrático. ¿Por qué? Porque en Sócrates ya se enfatiza, detecta Nietzsche la importancia de la razón por sobre los instintos vitales humanos, ¿no? Entonces en Sócrates ya hay una sobrevaloración de lo racional por sobre lo físico, ¿no? Y esto es continuado por la doctrina de las ideas de Platón, el dualismo ontológico, mundo de las ideas separado del mundo del mundo de lo múltiple, de lo temporal, que sin embargo participa de las ideas, como vimos en la sesión anterior, y que luego Aristóteles va a tratar de replantear con el hilemorfismo, ¿no? Pero Nietzsche detecta entonces en la filosofía racional de Sócrates y en el platonismo el germen de la decadencia de la cultura occidental. Entonces, Sócrates, Platón y el cristianismo sí invierten los valores de la vida, ¿ok? Invierten los valores de la vida y apuestan por un mundo fuera de esta realidad, ¿no? Un mundo eterno, ¿sí? Un mundo eterno, ¿no? Y perfecto, ¿no? Entonces, ahí está. Y para Nietzsche, la vida es abandonada o es reemplazada por valores metafísicos eternos y decadentes. Idea de la vida, muy bien. Entonces, ¿qué es la vida? Con Nietzsche detectamos que, o comprendemos que la vida es fundamentalmente dolor, y que muchas veces ese dolor es precisamente la experiencia que nos ha llevado como humanidad a crear unas realidades alternas, ¿no? Otras virtualidades. Entonces, para Nietzsche debemos comprender la vida como dolor, como lucha, como incertidumbre, ¿no? Y ello no debe significar que renunciemos a esta realidad, sino que aceptemos la vida tal como se nos manifiesta en toda su irracionalidad y reafirmarnos en ella, ¿no? Pero entonces hay una tarea aquí muy importante, es la de la transvaloración de todos los valores. Debemos invertir, ¿no? Y esto es lo que va a criticar también mucho Hannah Arendt, porque lo que se realizan a fin de cuentas a lo largo de la historia por estos pensadores de la historia de la filosofía occidental son inversiones. Vemos cómo hay una constante inversión, ¿no? Pero vamos a ver en qué sentido se dan estas inversiones, estos cambios de posición, ¿no? Muy bien, entonces, esto ya lo habíamos visto en Hegel, ¿no? En la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Entonces, Nietzsche va a caracterizar a la cultura a partir de dos moralidades. La moral del amo o del señor, que representa la voluntad de vivir, que exalta la individualidad. Por eso decimos que Nietzsche defiende valores aristocráticos. Acuérdense, aristocracia, Aristoi, los mejores, ¿no? Lo vital, lo energético, ¿no? Defiende la jerarquía, ¿no? La superioridad. Y por eso Nietzsche puede ser entendido en diferentes claves, ¿no? Por eso hay partidarios del nazismo que han encontrado en la filosofía de Nietzsche mucha coherencia, ¿no? Muchas justificaciones. Y no solamente desde el nazismo, sino desde otros múltiples espacios, ¿no? Entonces Nietzsche es susceptible de ser interpretado de múltiples maneras, ¿no? Como cualquier texto en realidad. Moral del siervo, o no de todos, ¿no? Ya depende de los autores. Ok, moral del siervo o del esclavo. Hablamos aquí de esta caracterización, ¿no? De la debilidad, del miedo, de la compasión, de practicar la misericordia sobre todo por un temor, ¿no? De practicar la solidaridad porque esperamos a fin de cuentas recibir algo, ¿no? De practicar la obediencia para no alterar el orden de las cosas, ¿no? Entonces Nietzsche va a plantear que debemos, lo que hace Nietzsche es desenmascarar, ¿no? Tal como figura aquí en el slide, desenmascarar los valores cristianos aparentemente nobles e ideales, porque detrás de esta moralidad, de este comportamiento, podemos encontrar, ¿no?
gran psicólogo Nietzsche, podemos encontrar, ¿no?, resentimiento, miedo y desprecio por la vida. Entonces, estas fuertes declaraciones de Nietzsche durante el siglo XX, ¿no? Siglo XX, sí, ¿no? Primera y segunda mitad, sí, así es, siglo XX. Entonces, lo que nos está planteando aquí Nietzsche es hacer una transvaloración de todos los valores, es decir, abandonar la moral del siervo y del esclavo, esta perspectiva de la vida, y adoptar una moral de amo, de señor, ¿no? ¿En qué consiste la muerte de Dios, entonces? En darse cuenta, en darnos cuenta de que cuando hablamos de la muerte de Dios, no hablamos de la muerte de una entidad personal, ¿no?, sino que hablamos de una perspectiva, de una manera de comprender la realidad que procede de Occidente, de Europa, ¿no?, que procede de Occidente, y que ya se puede notar desde la Grecia clásica, ¿no?, con la preferencia de la racionalidad por encima del cuerpo. Entonces, ¿qué es la muerte de Dios? La muerte de Dios, que señala Nietzsche, es el rechazo a todo sentido que trascienda esta realidad, que trascienda la vida, ¿no? Por intentar encontrarle un sentido a esta realidad, vamos en contra de la vida, ¿no? Entonces, la muerte de Dios significa abandonar todo impulso, todo deseo por generar un sentido que vaya más allá de esta realidad. Es por eso que a Nietzsche, la filosofía de Nietzsche también se relaciona con el nihilismo, ¿no? Nihil, del latín nada, ¿no? Sugiere que estamos, pues, en una realidad sin sentidos trascendentes, en una especie de nada, ¿no?, puesto que nada nos sostiene, ¿no? Entonces, con la muerte de Dios, sí, y la filosofía y el mundo de las ideas, perdón, y la metafísica, con la muerte de Dios y la muerte de la metafísica, del mundo de las ideas, del concepto de progreso, ¿no?, del concepto de alcanzar una verdad absoluta, una conciencia absoluta, del concepto de eternidad, podremos recién construir una nueva realidad. ¿Quién es el que se da cuenta de esto? ¿Sí? ¿Quién se da cuenta de esto? El Übermensch, lo que Übermensch en alemán, sí, el superhombre, por decirlo de alguna manera, y es quien está, podemos hablar de toda una generación quizá, bueno, es quien se ha dado cuenta que la muerte de Dios consiste en el rechazo de todo sentido trascendente, de toda metafísica, ¿no?, de todo concepto de progreso, puesto que para Nietzsche el progreso no es posible, ¿no? Habíamos tenido una perspectiva histórica, ¿no? Existía como en Hegel, por ejemplo, en Comte también, los tres estadios, ¿no?, teológico, metafísico, positivo, ¿no? Entonces, en Nietzsche no hay una linealidad, no hay un progreso en la historia, sino que hablamos de un eterno retorno de lo idéntico. Este es un concepto importante en Nietzsche que tiene que ver también con el tiempo mítico, ¿no?, que tiene que ver con el tiempo mítico, y de repente por ahí, para entender esta circularidad temporal, les podría recomendar un libro, ¿no?, Las tres mitades de Inomoxo, del peruano César Calvo, en donde también hay descripciones sobre esta alteración en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la idea del eterno retorno? Consiste en un devenir perpetuo, en una repetición constante, ¿sí?, donde no hay ningún fin asegurado, ningún progreso asegurado, porque hablamos de circularidad. Entonces, el superhombre comprende todo esto y sabe que la muerte de Dios consiste en el rechazo de todo sentido trascendente y por lo tanto tiene una nueva responsabilidad. ¿Cuál? La de crear nuevos valores, ¿sí?, enraizados en el vigor, en la lucha, en lo aristocrático, ¿no?, en la superioridad en la vida, ¿no? Ese es un poco el concepto del superhombre en Nietzsche. Muy bien, ahora hablaremos del existencialismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Alguna pregunta? Es que Dios no puede leer un libro de Nietzsche.
Ok, ¿qué significa que Dios ha muerto? Ahí la H, por favor, ¿no? Ok, excelente. A propósito de las crisis existenciales que Sergio menciona, 3 todavía, muy bien, analicemos cómo el existencialismo comprende la existencia humana. Estamos hablando del siglo XX. ¿Qué pasó? Estamos hablando del siglo XX, ¿sí? Estamos hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de bombas atómicas, del Holocausto, de una masacre total en donde los derechos humanos sufren pues atentados totales, ¿no? No los derechos humanos, ¿no? Las personas, las personas, ¿no? Dejan de poseer derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos seguir pensando a la ciencia como, claro, debemos seguir pensando a la ciencia como un medio de progreso cuando la ciencia tiene la capacidad de producir armas nucleares? ¿En dónde ha quedado la capacidad crítica de los seres humanos? ¿En dónde ha quedado la valoración por la libertad, el respeto por la vida, la dignidad humana? Es por ello que la corriente existencialista surge, ¿sí?, como reacción frente a estos atentados contra la vida humana, ¿no? Y contra la dignidad humana. Entonces, debemos repensar al ser humano, si debemos repensar a la persona humana, y debemos pensar la libertad humana. Aquí nos dice, corriente filosófica de tipo individualista y pesimista. Muy bien, es que el existencialismo ha sido entendido también de diversas maneras, ¿no? Es por eso que Jean-Paul Sartre, en su libro El existencialismo es un humanismo, que es una conferencia, o una serie de conferencias, me parece que es una conferencia en donde él aclara cuáles son las bases teóricas del existencialismo en contra de ciertas modas, ciertas tendencias existencialistas que lo que han hecho es desfigurar el sentido esencial, el sentido teórico, ¿no?, filosófico del existencialismo. Entonces, el existencialismo se pregunta, ¿qué es la existencia humana? ¿No? Y expresa un poco esta pérdida de libertad, esta pérdida de humanidad, ¿no? Esta pérdida de principios. Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué es la existencia? ¿No? ¿Qué es la existencia? ¿Qué es la libertad? ¿En qué consiste la libertad? ¿En qué consiste la elección individual? Hablaremos de existencialismo alemán, con Jaspers, ¿sí? Por ejemplo, con Heidegger, aunque Heidegger tenía ciertas reticencias al momento de autodenominarse como existencialista, recordemos que Heidegger lo que va a hacer sobre todo es una ontología existencial, ¿no? Pregunta por el ser, ¿no? Muy bien, y hablaremos también de la corriente existencialista francesa, ¿no? Hablaremos de Sartre, Camus, Marcel y Simone de Beauvoir, que ya tendría, Simone de Beauvoir ya también es la expresión del existencialismo, pero también de los albores de un planteamiento teórico feminista, ¿no? Características del existencialismo. Muy bien, entonces, como les había mencionado, el existencialismo se ocupa del problema de la existencia humana. ¿Qué es existir? ¿Qué es existir? ¿No? Y propone la siguiente afirmación. La existencia precede a la esencia. Es decir, la existencia es anterior a la esencia. Ahora, en Platón habíamos hablado un poco de las ideas, de las morfés, de las esencias, que eran perfectas, que no cambian. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, además, Platón en la República había hecho un análisis, ¿no? Había planteado una reconstrucción, una transformación de la sociedad de la polis del siglo V, ¿no? A partir de una sociedad de castas, de 3 castas. Teníamos a los gobernantes, los filósofos, porque en ellos preponderaba el alma racional, ¿se acuerdan? La prudencia, ¿no? Luego teníamos a los guardianes, en quienes preponderaba el alma irascible, ¿no? Y luego teníamos a los productores o artesanos, en quienes preponderaba el alma concupiscible, es decir, el alma dedicada a las satisfacciones de las necesidades vitales. Entonces, Platón, esta es la comprensión de Platón, ¿no?, que Nietzsche también ya está criticando. Sartre también ha sido el lector de Nietzsche.
Heidegger también es un asiduo lector de Nietzsche, ¿no? De alguna manera el existencialismo es una consecuencia del planteamiento filosófico de Nietzsche. Profesora, Sí. ¿quién dijo el hombre es un ser arrojado al mundo? Algo así, no me acuerdo. Sí, ese es Martin Heidegger en el libro Ser y Tiempo de 1927. Esto lo vamos Ya. a ver en un momento. Muchas gracias por la pregunta. Esto lo vamos a ver en un momento porque para Martin Heidegger el ser humano aparece en el mundo. Y esto tiene que ver un poco con lo que estamos mencionando entre la diferencia entre existencia y esencia. Voy a terminar un poco lo que mencionaba sobre Platón para cerrar la idea, ¿sí? Pero muy bien, así es. Martin Heidegger nos dice, el ser humano es un ser arrojado al mundo. No pedimos, pues, nacer, ¿no? Aparecemos en el mundo. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir que la existencia es anterior a la esencia? Que, bueno, según Platón, existía algo así como un alma determinada, ¿no? Que configuraba nuestras funciones en la sociedad. Acuérdense que para Platón la diké, la virtud máxima, arete máxima, la diké, la justicia, consiste en el equilibrio de las partes, en que cada una de las castas de la sociedad se dedicara a la actividad que le correspondía por naturaleza. El existencialismo plantea que no hay algo así como una naturaleza previa, no hay algo así como una esencia que los seres humanos están destinadas a seguir sin chistar, como en el caso de la tragedia griega, por ejemplo, ¿no? Hay un Edipo, no hay una Antígona, ¿no? Hay estos personajes que tienen que cumplir sus destinos de alguna manera, ¿no? Para el existencialismo, la existencia es anterior a la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que primero nacemos, primero aparecemos en el mundo, por eso tiene que ver con lo que mencionaba sobre estar arrojados en el mundo, ¿no? Entonces la existencia consiste en que primero aparecemos, primero existimos, primero nacemos, y a lo largo de la vida vamos construyendo quiénes somos, vamos construyendo nuestra esencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, el existencialismo propone que la existencia, la vida, aparecer en el mundo, el nacimiento, es anterior a quiénes somos. Es decir, el existencialismo otorga al ser humano la libertad, nuevamente, ¿no? Le da la libertad de decidir quién es. Es por eso que para el existencialismo la realidad humana, la existencia humana es un proyecto. El ser humano es un proyecto. Eso lo pueden encontrar también en el existencialismo español con Ortega y Gasset. El ser humano es un proyecto en tanto que se realiza a sí mismo, a sí misma, por medio de sus decisiones diarias. Todo el tiempo estamos decidiendo, ¿no? Y en esas decisiones nos estamos construyendo. Pero además, el ser humano no se agota a sí mismo. Solamente hay una realidad que puede agotar la existencia del ser humano, que es la muerte, ¿no? Por eso es el existencialismo, cuando hablamos de crisis existencial, ¿no? Por ahí, tres crisis existenciales, hablamos de una conciencia también de la realidad, de que estamos aquí, de que hemos nacido, y de que además no solamente somos libres, sino que somos responsables de nuestra libertad, ¿no? Es decir, en palabras de Jean-Paul Sartre, que aquí lo tenemos, sí, tiene algunas obras como El ser y la nada, La náusea, obras de teatro como Las moscas, entre otros textos. Entonces, para Sartre, ¿sí? Para Sartre, vamos construyendo, para el existencialismo en general, construimos quiénes somos, ¿no? La frase es la siguiente: estamos condenadas a ser libres. No hay otra forma. Tenemos que decidir, tenemos que hacernos cargo de quiénes queremos ser, ¿no? Entonces, lo que propone el existencialismo es una comprensión vivencial, ¿no? Una comprensión distinta al ser humano, ya no en función de sujeto-objeto, ¿no? Como en el cartesianismo, ¿no? Con Descartes habíamos considerado, ¿no? Res cogitans, res extensa. El hallazgo de Descartes, ¿cuál había sido? El cogito ergo sum. Primero pienso, ¿no? ¿No? Pienso, en consecuencia existo. O sea, es decir, la realidad el hecho de pensar me otorga la existencia, ¿no? Vamos a ver cómo la impronta del cartesianismo ha configurado nuestra historia, ¿no?
Entonces, lo que propone finalmente el existencialismo es analizar al sujeto no como objeto, ¿no? Porque en esta distancia sujeto-objeto, sujeto que conoce, objeto conocido, ¿no? Hemos cosificado la realidad, hemos vuelto cosa a la realidad. Cuando hemos hecho esta diferencia, esta distancia, por ejemplo, con respecto a la naturaleza, cosificamos la naturaleza, ¿no? Tratamos a la naturaleza como si fuera una cosa más, ¿no? Fuera de mí, no la entiendo como parte de. Y es por eso la crisis ecológica en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, el existencialismo, de alguna manera, ya a inicios del siglo XX, está adquiriendo esta conciencia de que el ser humano debe tener otra aproximación a la naturaleza y a los demás seres humanos, ¿no? Y para ello tenemos que ser conscientes de la temporalidad, cómo experimentamos el tiempo de nuestra conciencia es distinto, ¿no? Al tiempo de nuestros relojes, por ejemplo. El tiempo de nuestros recuerdos, nuestras memorias, nuestras vivencias, nuestras ideas. Entonces, por eso Sartre es un fenomenólogo, ¿no? Es un fenomenólogo, ¿por qué? Es un fenomenólogo marxista, creo. ¿Por qué? Bueno, él había planteado ahí algunas relaciones con el marxismo, va a tener unos libros, va a redactar también el prólogo de los condenados de la tierra de Frantz Fanon, en donde es bastante terrible las afirmaciones que hace Sartre, ¿no? Son bastante cruentas. Pero bueno, entonces la fenomenología rápidamente se basa en ¿qué? En hacer una descripción de la realidad, pero ya no bajo esa división sujeto-objeto, sino una descripción de la realidad desde dentro, desde la primera persona, ¿no? Martin Heidegger, rápidamente, 1889-1976, ahí lo vemos en medio de todo un ejército nazi, ¿no? Y es que, ¿cuál es la controversia? Que Martin Heidegger había sido un funcionario público, un empleado, ¿no? Empleado de la Universidad de Friburgo, un profesor, ¿no? Rector, me parece, ¿no? Pero había estado relacionado con funciones públicas en la Universidad de Friburgo en 1933, justamente durante la ascensión del régimen nacional socialista, ¿no? Y bueno, se le acusa de no haber planteado ninguna crítica con respecto a este régimen, de no haber deslindado y de haber continuado sus labores a sabiendas, ¿no? O en coparticipación, ¿no? Con el régimen nacional socialista. Su maestro, Edmund Husserl, fundador de la fenomenología judío, ¿sí? Va a ser retirado de la universidad, ¿no? Siendo Heidegger funcionario público, ¿no? Entonces, todas esta serie de estos eventos históricos han suscitado pues la relación entre Martin Heidegger y el nazismo, ¿no? Y él tampoco en sus entrevistas nunca ha dado explicaciones un poco más pormenorizadas sobre esa relación. Entonces, como les mencioné a inicio de la sesión, para Heidegger debemos retomar la pregunta por el ser. Debemos volver a preguntarnos qué es el ser, preguntar por el sentido del ser. Pero para Heidegger, el único ser capaz de preguntarse por el ser o por el sentido del ser es la persona humana, ¿no? El ser humano. Heidegger hace una diferencia importantísima entre lo óntico y lo ontológico. ¿Qué es lo óntico? Las cosas. ¿Sí? Él utiliza el término útiles, ¿no? Las cosas son útiles en tanto poseen la cualidad de estar a la mano, ¿no? Las cosas, ¿no? El ámbito óntico se caracteriza por tener una utilidad para el ser humano. Hablamos entonces de la región ontológica, que es donde hallamos al ser, ¿no? Y al ser humano capaz de preguntarse por el ser. Entonces, recordamos, sí, la ontología es una de las primeras disciplinas filosóficas que se preguntan, ¿no? Por el ser, ¿no? Acuérdense de Parménides, ser es lo mismo que pensar, ¿no? El ser es y el no ser no es. Entonces, nuevamente, Heidegger está retomando la tradición del pensamiento griego y de la ontología, pero en medio del siglo XX. Entonces, él busca preguntar nuevamente por el ser y que el ser humano debe responder esta pregunta, ¿no? Por eso es una ontología existencial, porque el ser humano es el único que puede responder al ser. Pero cuando decimos ser humano, podemos entender múltiples
conceptos, ¿no? Podemos entender, por ejemplo, zoon politicón, el ser humano comprendido como zoon politicón según Aristóteles, como un animal político, o en traducciones posteriores como un animal social. Entonces, para evitar estas multivocidades, ¿no? Estas múltiples acepciones, Heidegger nos habla del Dasein. ¿Qué es el Dasein? Dos voces alemanas, da, ahí, sein, ser. Entonces, el ser humano es sustituido por este término el Dasein, que es un ser ahí. ¿Dónde es ahí? En el mundo, justo como mencionaban. Es un ser que aparece en el mundo, es un ser arrojado al mundo, que nace, aparece en el mundo, ¿sí? El Dasein, que es un ser ahí. ¿Dónde es ahí? En el mundo, ¿no? Y que se diferencia de las cosas, de los entes. 3 características del Dasein y con esto terminamos. El Dasein o el ser humano, el ser ahí, se caracteriza por siempre estar en el mundo, aunque recuerde que esta es una filosofía del siglo XX, no del siglo XXI, ¿no? Probablemente ahora sería un ser en el cosmos, ¿no? Cuando hablamos ahora de poblar Marte, Venus, ¿no? O extraer minerales de otros planetas, ¿no? Entonces, pero Heidegger aquí nos está hablando de ser en el mundo. Entonces, el Dasein es un ser que está ligado al mundo, ¿ok? Que aparece en el mundo. Es un ser arrojado al mundo y preocupado por las cosas, por lo óntico, por los útiles, ¿no? Para poder sobrevivir. Además, es un ser con otros, es un Mitsein, ¿no? Puesto que existe con otros en el medio, que es el mundo, ¿no? Y por último, es un ser para la muerte, porque además es el único ser que es consciente de su propia finitud. Entonces, al ser consciente de su propia finitud, el Dasein, ser en el mundo, arrojado al mundo, aparece en el mundo, nace, ser con otros, ¿no? Y es un ser para la muerte, al ser consciente de su propia muerte, experimenta angustia. Una angustia que Sartre la retrata como una náusea, ¿no? Existencial en su novela, ¿no? Con la que gana el premio Nobel Sartre, pero luego lo rechaza, ¿no? Entonces, la angustia es un sentimiento, es una sensación que nos puede llevar a 2 tipos de existencias, nos dice Heidegger, a una existencia inauténtica, es decir, somos conscientes de nuestra muerte, pero buscamos el entretenimiento y buscamos todo el tiempo estar pensando en otras cosas a tal punto de olvidarnos que en algún momento moriremos, ¿no? Y desperdiciamos un poco el tiempo de vida que tenemos. Y la angustia, por otro lado, también no solamente nos lleva a una existencia inauténtica, ¿no? Sino a una existencia inauténtica de consumo ininterrumpido, de entretenimiento no controlado, ¿no? Sino también nos lleva a una existencia auténtica, es decir, podemos llegar, esta sensación de angustia nos puede llevar a ser conscientes de nuestra propia finitud y puede lograr que tomemos las riendas de nuestra vida como proyecto, ¿no? Como algo que hacemos, no como algo que nos toca, ¿no? ¿Ok? Heidegger pidió ser enterrado en el cementerio católico de Meschkirs. En su lápida figura la siguiente inscripción, ¿no? Ir hacia una estrella, solo eso. Muy bien, entonces, disculpen estos 3 minutos tomados, ¿sí? Espero se haya comprendido. Ok, listo. Entonces, en la siguiente sesión iniciaremos abordando las